Amén. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, por Rey. Oh, sí, Señor, bendecimos tu nombre. Aleluya. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad. Sí, Señor, aleluya. Sí. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Bienvenidos en esta preciosa noche a nuestro programa Guardianes de la Familia. Tremenda bendición en esta noche, podernos conectar nuevamente con ustedes para llevarles el día de hoy el desafío número 16. Amén. Es una gran bendición tener con nosotros a personajes tan importantes para nuestras vidas. Gloria a Dios. Yo sé que ellos tienen un gran aporte que brindarnos en esta noche. Así que desde Bucaramanga, sin más preámbulo, amén, vamos directo con nuestros hermanos, esta preciosa pareja que ya les hemos tenido anteriormente en nuestra plataforma y que hoy nuevamente como invitados especiales están con nosotros. Sorpresa para toda la audiencia. Adelante, mis hermanos. Bienvenidos. Amén, hermana. Enviamos un cordial saludo para todos nuestros hermanos, todas estas hermosas parejas que han tomado la decisión de seguir amándose, de seguir caminando con el cónyuge que Dios les dio y seguir disfrutando de todas las bendiciones que el Señor Jesucristo nos da, porque el matrimonio no es una carga pesada, el matrimonio no es una esclavitud, el matrimonio es una bendición que Dios estableció para el hombre y para la mujer, y tal cual como la palabra lo enseña, Dios nos dio estas ayudas idóneas para entre los dos caminar, crecer, amarnos, reír, llorar y terminar como viejitos o cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros. Dios los bendiga a todos en este momento especial que han decidido compartir con nosotros para escuchar una reflexión de la palabra de Dios. Si usted quiere comentar o darnos sus saludos, pues en el transcurso del desarrollo de esta intervención lo vamos a tener en cuenta. Y quiero que especialmente hoy se felicite porque usted ha tomado en este momento la mejor decisión, el cual es escuchar la palabra de Dios. Sabemos que todos tenemos cosas que hacer en la casa, en el trabajo, pero Dios efectivamente nos bendice el tiempo que decidamos compartir o hacer el receso para oír la palabra de Dios. Amén. Y pues felicitarlos sobre todo por su corazón dispuesto y ofrendar este tiempo para Dios. Hoy el tema que vamos a tratar se llama el poder de la unidad. Amén. Y hemos escogido pues un texto bíblico conocido, pero algunos no sabemos en qué parte de la Biblia está ubicado. Pues es corto, habla mucho o es muy claro en cuanto a su redacción. Está ubicado en el libro de Amós, en el capítulo 3, y voy a darle lectura en el nombre de Jesús. Dice de la siguiente manera, es un cuestionamiento muy sencillo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es la idea principal del mensaje, y de acuerdo a esto pues vamos a desarrollar nuestro tema. Sus comentarios son muy enriquecedores para este momento, y vuelvo a plantearles el cuestionario que está en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Qué bendición tan grande esta palabra tan sencilla, pero que tiene una verdad escondida allí, gloria al Señor. Y precisamente es inevitable afirmar que
cuando tomamos la decisión de emprender este camino de la vida con la mujer que Dios nos dio y decidimos un día pedir su mano y nos sentíamos enamorados, nos sentíamos atraídos fervientemente a ellas y empezamos a caminar, gloria al Señor. Al principio las cosas, como dicen por ahí, la escoba nueva barre bien, y tanto el hombre como la mujer nos esforzábamos por el varón agradar a su esposa, amarla, y ella también por respetar a su esposo. Muchas veces dejamos que la rutina, la monotonía entre a nuestras vidas, a nuestros matrimonios, y seguimos andando, pero en realidad no estamos tan juntos como al principio. Y la idea en esta noche es llamarlos a reflexionar para que entendamos que es necesario realmente andar juntos. Muchas veces, y eso lo digo por nosotros mismos, muchas veces estamos en una reunión, tal vez mi esposa mirando el celular, yo también, y alguien me ponía a pensar sobre eso. El celular ha tratado de quitarle y robarle tiempo a las parejas al compartir en familia, y el andar juntos no solamente tener un encuentro físico, estar allí los dos cuerpos, sino implica verdaderamente compenetrarse el uno con el otro, entender cuáles son las necesidades de mi esposa, cuáles son sus sueños, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus anhelos, y desde luego actuar en concordancia con esas metas, esos propósitos. Así es, pues nos damos cuenta que para poder tener por lo menos la armonía de la casa, se necesita desde luego que estén de acuerdo esencialmente pues los líderes del hogar, ¿cierto? Porque si el padre determina alguna directriz y la mamá considera que se debe hacer otra, pues empieza lo primero que se quebranta en esta dinámica familiar, es precisamente la armonía y la convivencia. Y es entonces cuando los hijos en ocasiones aprovechan esta división, por así decirlo, para entonces ellos de repente hacer su voluntad o salirse de control, ¿cierto? Y la armonía, la convivencia empieza a convertirse entonces áspera, empieza entonces a darle lugar a la intolerancia, al irrespeto, a fracturarse o a afectarse la autoestima de cada uno de los esposos, ¿verdad? Porque el varón considera entonces que lo que él dice carece de importancia o carece de validez o que es nadie en la casa, o la mujer empieza quizás a sentirse que ella no es tan inteligente, que lo que ella dice no se tiene en cuenta, que lo que ella dice no es importante, entonces lo que demuestra que antes de tomar una directriz es importante tener la comunicación, ¿cierto? Socializar los puntos de vista de cada uno, pues porque si están juntos o Dios permitió que establecieran un hogar, es porque efectivamente, como ya lo dijimos en otros espacios que hemos compartido en este momento de Guardianes del Aceite, es ella tiene las fortalezas que debe mejorar el esposo, y el esposo tiene las fortalezas que la esposa debe mejorar. Entonces hay que aprovechar estas circunstancias para poder dar directrices claras, para poder conservar la armonía, la convivencia, la tolerancia, amén, y que es lo que nos da pie, sobre todo, que nos da la mano, es el pie derecho para poder entonces dar testimonio, porque infortunadamente cuando un hogar carece de comunicación, pues que es la base elemental para que dos personas estuvieran de acuerdo o para que la unión se fortalezca, es a través de la comunicación. En ocasiones no solamente se dan cuenta los hijos, sino también a veces se dan cuenta los vecinos, porque empiezan entonces a subirse la voz,
empieza entonces el esposo a ausentarse o la esposa igualmente a ausentarse, y ya en la situación de dar un buen testimonio, de poder ser espejo para otras relaciones, ya se convierte aún casi imposible, porque la unión familiar, la dinámica familiar se afecta específicamente por falta de comunicación. ¿Quién se pudiera decir que pues la comunicación es fácil de definir, ¿no? Comentar entre dos personas lo que se piensa hacer, o entre una o más personas, entre dos o más personas lo que se pretende hacer, pero a muchas personas nos cuesta comunicarnos, ¿cierto? A veces nosotros creemos que nuestro punto de vista es así y ese prevalece sobre el de, en el caso mío, por ejemplo, podría ser el de mi esposo podría pensar lo mismo, que el punto de vista de él prevalece sobre cualquiera, inclusive a veces si tenemos ya hijos grandes, ellos también con un punto de vista distinto, de acuerdo a sus experiencias, ellos también nos pueden enseñar a nosotros y anulamos inclusive la iniciativa de ellos porque nos hacemos dueños de nuestra propia opinión, cortando desde todo punto de vista la comunicación, y esto lleva entonces como consecuencia que se afecte la unión, la comunión, la armonía, la paz. Esto tiene una trascendencia tan importante, mis hermanos y oyentes que hoy nos acompañan, que yo casi me atrevo a concluir que afecta inclusive la comunicación con Dios. Sí, necesariamente cuando no existe una paridad de criterios entre los dos esposos, se afecta la comunicación con Dios. Bien dice la palabra del Señor que cuando hay una diferencia entre los cónyuges, cuando hay algún problema entre los dos, dice la Biblia, ve y ponte de acuerdo con tu hermano y ahora sí, alza tu voz en oración al altar de Dios, porque de lo contrario no recibirás nada de parte del Señor. Y yo quería en esta mañana, en esta, bueno, mañana, donde se encuentre mañana, en esta noche, quería resaltar algo. Este versículo que leíamos, donde nos hace esta pregunta, ¿podrán estar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Lo hace el escritor, el profeta Amós, y él tuvo que vivir una situación bastante dura, por decirlo de alguna manera. Y quiero que leamos, los que tengan la Biblia por ahí, si no, pues me van a escuchar. En Amós capítulo 7, el verso 17, dice la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Dios le deja a Amós le da a Amós una especial orden, y es que él tenía que recoger a su esposa a pesar de sus múltiples infidelidades. Y lo que el Señor quería darle a entender al pueblo de Israel era la fidelidad de él para con su pueblo. Era que el pueblo entendiera que a pesar de que ellos habían transgredido la ley de Dios, a pesar de que se habían apartado de los caminos del Señor, a pesar de que estaban lejos de la voluntad de Dios, y que ese primer amor, ese fuego que inicialmente sentían en sus corazones, al caminar se había empezado a apagar, pero que sin embargo Dios es inmodificable. Dios no negocia su fidelidad. Dios no tranza ni se retracta de la palabra de bendición que nos ha dado. La Biblia dice que lo que Dios bendijo, nadie lo podrá maldecir. Hace algunos días escribía y me atrevía a pensarlo y a creerlo, que Colombia es el país hermoso en donde fluye leche y miel,
y que esta tierra ha sido bendecida por Dios con el Evangelio. Y qué bendición que nosotros como parejas entendamos que estar de acuerdo es muy importante. No era fácil para Mos estar de acuerdo y recibir a su esposa, a pesar de que él la amaba, la respetaba, la honraba, pero ella tenía ese pecado de infidelidad, pero Dios le dio la orden de recibirla y él habló de esta manera al pueblo de Israel y eso le sirvió como símbolo al pueblo de Israel para que entendieran que en Dios siempre encontrarían restauración, que en Dios siempre encontrarían perdón, porque no es posible que anden dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, hermanos, podríamos entonces para mirar hacia adelante y ser de alguna manera pues proactivos, empezar a de pronto se hace pues como una sugerencia, hacer una lista de las cosas que tendrían que mejorar en su comunicación, ¿cierto? Desde el mismo momento en que se levantan. Hay parejas que no estiman necesario, por ejemplo, el hecho de saludarse cuando se despiertan porque dicen, bueno, pues yo vivo con él. ¿Qué sentido tiene pues que lo salude o lo salude de cualquier manera? Pues empiece, hermano o hermana, amiga, amigo que hoy comparte este momento con nosotros, a marcar usted la diferencia y empiece por algo sencillo como es un saludo cariñoso, ¿cierto? En el desayuno, empiece usted, así la otra persona no tenga por costumbre hacerlo. Bueno, hoy yo voy a ir a pagar los servicios, necesita que usted, yo voy a ir hacia tal lugar de la ciudad, usted quiere que yo le ayude, necesita una diligencia sobre esa parte de la ciudad, quiere que le compre algo, necesita algo, le está sirviendo la medicina que se está tomando, cómo se ha sentido con este nuevo plan de alimentación. Bueno, empezar a preguntar cosas que quizá antes no eran quizá importantes para preguntar, ¿cierto? O por tener en cuenta. O así a usted le parezca que es absolutamente irrelevante, pero pregúntelo. ¿Cómo se ha sentido con esta nueva medicina que está tomando, por ejemplo? ¿Sí? O por poner pues, como una idea para que su comunicación se empiece a mejorar y de esta forma se empieza a hacer la unión entre las parejas y la misma familia más fuerte. Interesarse. A interesarse las situaciones de la que los sucesos o la vida diaria de mi pareja que empiece a ser igualmente importante para mí, ¿sí? Así ninguna de sus actividades diarias dependa de mí o él no necesita mi ayuda, pero pregúntelo. Igualmente también hablo para las madres cabezas de hogar, ¿cierto? Porque en ocasiones la rutina y los afanes diarios pues nos olvidan preguntarle a nuestros hijos cómo le fue en el colegio, cómo le está yendo en matemáticas, cómo le está yendo, bueno, en cualquier materia que su hijo quizá presente alguna dificultad o que le vaya muy bien, o cómo, cuénteme de su amiga, qué ha pasado con su amiga, ella cómo ha estado, hace rato no la veo. O sea, tener como estrategias proactivas para que se empiece a mejorar la unión en el hogar, se empiece a mejorar esa comunicación, que es un factor sumamente importante para que la unión sea sana, porque podemos ver que hay una pareja junta que viven bajo el mismo techo, inclusive pueden compartir la misma cama, pero no son capaces de tener una comunicación que dure más de una hora si una persona no le recrimina a otra cualquier suceso. Igualmente podemos ver la madre cabeza de hogar o el padre que está solo con sus hijos, igualmente que tengan una comunicación fluida con sus hijos sin que de por medio exista un llamado a atención o una indicación para que haga los deberes del hogar, ¿cierto? Que exista una comunicación donde usted pueda impartir confianza, seguridad, tranquilidad como líder de su casa, como cabeza de hogar, amén, como esa madre igualmente cariñosa, cálida, comprensiva, que no solamente se dedica que lo importante no es simplemente cumplir con los requisitos diarios de que trae la cotidianidad, sino que también se interese por los detalles que pueden
entonces llevar el desarrollo de todo esto. Por ejemplo, está cansado, cómo se siente, cómo durmió anoche, qué le provoca para mañana el desayuno. Tengo esta idea, ¿usted qué idea propone? O inclusive si usted está cansada, pues a través de la comunicación le da a uno el espacio de poderle decir, ay, yo me siento muy cansada, en estos días me ha dolido la espalda, usted me puede hacer el favor y me colabora, bueno, la comunicación hace cada vez más fuerte la relación y lo blinda para cualquier suceso inesperado que se presente. Lo blinda en el sentido de que me refiero a que cuando venga cualquier suceso inesperado, la paz y la armonía del hogar no se va a afectar, ¿cierto? Y va a prevalecer sobre todo la fortaleza de esa comunicación o de esa relación, más que ni la circunstancia imprevista que llegue. Sí, no sé si me estoy haciendo entender Claro. de la mejor manera, hermano Gabriel. Sí, efectivamente, cuando existe esa verdadera unión, como lo señalaba mi esposa, no es una unión simplemente física, corporal, es una unión espiritual, emocional, anímica, es una unión que me lleva a vibrar con los sueños de mi cónyuge, que me lleva a emocionarme en lo que él se emociona, que me lleva a no criticar sus proyectos, a no verlos más pequeños, a no ridiculizarlos, antes por el contrario a potencializarlos, a darle ánimo a mi cónyuge, porque todo proyecto nuevo, desde luego, no es fácil de sacar adelante. Y cuando los dos cónyuges están ahí de la mano, hombro a hombro, peleando, entendiendo que son una sola carne, pues es más fácil llevar la carga. La Biblia dice que si dos estuvieran y el uno se cae, el otro le ayudará a levantar, pero le ayudará a levantar cuando está identificado con el propósito de su cónyuge, porque no es un me ayudará a levantar físico, sino se refiere a un me ayudará a levantar desde lo anímico, desde las metas, desde los propósitos. Nosotros por lo menos este año, estamos muy agradecidos con Dios, iniciamos una obra nueva predicando la palabra del Señor y yo he visto cada día más el compromiso de mi esposa al servicio al Señor, a entregarnos al barrio donde Dios nos colocó, a entregarnos a la gente, a visitar y desde luego sin descuidar lo más importante que es nuestra salvación y también nuestros hijos, porque no podemos cuidar las viñas ajenas, como dice la palabra del Señor, y descuidar nuestra viña. Estamos contentos porque nuestra hija pues ya recibió el Espíritu Santo, fue bautizada en el nombre de Jesús. Ella tiene 12 años, ¿no, Isabela? Y Santiago tiene 11 años de edad y ya recibió el Espíritu Santo y pidió también ser bautizado en el nombre de Jesús. Y eso nos tiene gozosos, con mucha alegría, con mucho agradecimiento hacia el Señor, porque nos hemos dado cuenta que el Señor recompensa cuando le servimos a Él con nuestro corazón, cuando le servimos a Él con amor. Y hemos notado que como pareja cada vez más encontramos más puntos comunes como pareja, cada vez más me intereso por los propósitos de mi esposa, por los anhelos de ella, por sus inquietudes, y ella a la vez también dedica su tiempo en mis ideas, en mis sueños, en mis propósitos, que finalmente tenemos que llegar al punto de que no son mis ideas, mis sueños, mis propósitos, sino son las ideas de nuestra familia, es el propósito de nuestro hogar, es la meta como familia que nos hemos trazado, y entre más puntos comunes busquemos, pues necesariamente eso será directamente proporcional al crecimiento de la pareja y al crecimiento de la relación nuestra con los hijos, que es tan importante. Por eso no es posible que dos personas anden juntos si no estuvieran de acuerdo.
es necesario que te pongas de acuerdo con tu cónyuge, es necesario que si tienes que bajar y aceptar los argumentos de tu esposa o la esposa aceptar los argumentos de su esposo, lo hagas y de esa manera concilien. No significa que tenga que haber un sometimiento irrestricto de un esposo hacia el otro, sino que tiene que haber un acercamiento. Tú debes abandonar tus patrones de conducta que recibiste del seno de la familia donde provienes, y ella también tiene que abandonar esos patrones y empezar a vivir una nueva vida en Cristo y entender que somos una familia llamada por Dios para bendecir a muchos. Nosotros tenemos como lema este versículo que queremos decírselo a todos: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Nuestra familia, y en eso le doy gracias a Dios porque mi esposa le ha inculcado eso a los niños. Un día la escuchaba que le decía a Santiago, bueno, lleve varios lapiceros, lleve varios borradores, lleve varios sacapuntas, porque tal vez algún niño se le olvide, no tenga los papás el dinero necesario para comprarlo. Y como hemos sido llamados para hacer bendición, tú vas a hacer bendición para aquel que necesite un borrador, que necesite un sacapuntas. Y le doy muchas gracias a Dios por mi esposa, porque ha sido una hermosa compañera en este camino. No ha sido fácil ponernos de acuerdo, pero Dios nos ha ayudado. Dios nos ha ayudado. Precisamente ahorita tenemos un pequeño conflicto, porque yo quiero ahí en la parte de la pared del lugar donde estamos predicando la palabra de Dios, hacer un mural grande, porque el espacio es grandote, y mi esposa pues le parece un poco ordinario, que no queda bien, pero yo estoy pensando en que es una forma muy linda para llevarle el mensaje a las personas, pero yo sé que ella va a entender que lo hacemos para poder evangelizar. Me tocó a través de este medio, hermana, para convencerla. No, 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 no. No, está muy bien, pastores. Realmente es una bendición tenerles con nosotros en esta noche y compartir con toda esta audiencia. Tenemos muchos hermanos conectados en esta hora y amigos. Y a ver, yo creo que ustedes son una pareja que sí se han puesto de acuerdo. Tanto así que los dos estudiaron leyes, ¿no? Excepto que uno es abogado penalista y la esposa es abogada comercial. Muy bien, o sea, se fueron por leyes los dos. Están bien de acuerdo, gloria a Dios por eso. Muy bien. Vamos a una sección ahorita como de preguntas, ¿verdad? Porque creo que son preguntas que se están realizando en el chat. Algunos me escriben. ¿Qué consejo daría usted a estas parejas? Bueno, los que están iniciando, perfecto, ¿no? ¿Qué consejo súper adecuado por el tiempo, ¿verdad? Están empezando. La relación intrafamiliar, por ejemplo, según los parámetros divinos, el hombre es la cabeza del hogar, ¿cierto? Nosotras las mujeres pues somos sujetas a nuestros esposos como los esposos deben estar sujetos a Cristo. Está claro, es la palabra de Dios, no hay variación. ¿Qué consejo entonces darle a estas hermanas que cuando llega el esposo lo recargan, por ejemplo, ellas no toman su propia decisión dentro de la casa, o sea, toman esta palabra y creo que la malinterpretan en el sentido de que cuando el esposo no está, los niños hacen y deshacen porque la cabeza no está. Entonces están esperando que él llegue para recargarlo con todas las quejas y todo aquello, porque la mujer no tuvo o sea, no entiende esa parte. Dice, no, es que la Biblia dice que él es la cabeza y él es el que toma las decisiones, él es el que es y él es el que aquello. ¿Qué consejo se le daría a esa pareja que está viviendo esa experiencia en este preciso momento, que el hombre parece estar recargado con el trabajo de la calle,
llega a la casa, las decisiones, todo es él. Él es el que paga los recibos, él es el que está pendiente de una cosa, el que está pendiente de otra. ¿Qué le aconsejaríamos? Vamos a dejar Bueno, ¿qué le aconsejaríamos a esa pareja? bueno, yo quisiera responder porque en eso he sido un privilegiado. Mi esposa es una mujer que, gracias a la formación que recibió en su cuna familiar, su mamá, una mujer tan extraordinaria, y ella le inculcó mucho carácter en relación con la forma de levantar sus hijos. Su mamá, la hermana Amparo, ella tuvo que luchar con sus niños porque tuvieron algunos inconvenientes a nivel de hogar, y eso generó en el corazón de mi esposa un liderazgo, y en nosotros pasó fue lo contrario. Yo fui el que me recargué un poco y dejé toda esa pesada carga. A veces yo llegaba a la casa, me ponía a leer un libro, los niños gritaban, el uno saltaba, el otro hacía y deshacía, y mi esposa era la que de alguna manera, estando yo presente, porque estaba la cabeza en la casa, pero físicamente presente, pero espiritualmente ausente, o sea, como en cuerpo, pero no presente. Y gracias a Dios pudimos solucionar ese inconveniente, y yo entendí cuál era mi rol, porque muchas veces ni sabemos cuál es nuestro rol. Y cuando la Biblia habla de que se sujete, no lo habla desde el punto de vista que el hombre humilla a su esposa o que ella se sienta menos que el hombre, no, sino lo hace desde el punto de vista de la naturaleza, y Dios no se equivoca. Y empezamos ahora, creo que hemos mejorado esa parte. Un día nos pusimos a reflexionar porque estando en mi casa yo notaba que, a pesar de que estaba en cuerpo presente, como estaba ausente, leyendo, haciendo otras cosas, se presentaba algún inconveniente y mis hijos, en vez de recurrir al papá, que era la cabeza, escuchaba que decían, mamá Liliana, mamá Liliana. Entonces yo un día le dije, oye Liliana, pero ¿por qué los niños no hablan si yo estoy acá? Y pues la respuesta era obvia, como dicen, obvio, estaba allí, pero no estaba. Entonces empezamos a recapitular, empezamos a entender que yo tenía esa función, y mi esposa pues ha ejercido, gracias a Dios, ese liderazgo estando en el hogar, porque ellas tienen la autoridad y no necesitan esperar que su esposo llegue, como decía la hermana, para darle una lista de quejas, ¿no? La esposa debe, cuando el esposo llegue, estar muy cariñosa, atenderlo con amor, no, es más, no contaminarlo, si se me permite utilizar esa expresión, aunque pues de pronto un poco brusca, pero no, es decir, no generarle un ambiente. Él viene también de unos problemas en su trabajo, y lo mismo los esposos también. Ese es otro consejo: no lleve sus problemas que tuvo allá en su hogar. Si su jefe lo gritó, no venga a desquitarse con su familia. Y, y nosotros pues le damos gracias a Dios porque hemos logrado converger en esos puntos en común, y mi esposa pues es una gran mujer y me ha ayudado muchísimo. Vuelvo y lo repito, en el caso de nosotros era lo contrario del ejemplo de la hermana, pero entender que en el tema de proveer, eso sí nos corresponde a nosotros. La Biblia, esa carga sino a nosotros. Es más, nosotros estamos orándole al Señor ahora para que mi esposa esté más tiempo en la casa, y que Dios me bendiga con actividades, o me siga bendiciendo con actividades para producir y poder llevar la bendición a la casa, y no pensar que es 50 y 50. No. La obligación es mía como hombre, como cabeza de hogar, sino que ese tema del 50 y 50 nos ha hecho bastante daño. Sí, mi amor. Pues es entender sobre todo pues las mamás que están la mayor parte del tiempo con sus hijos en el hogar, pues que la autoridad no se las tiene que dar nadie, porque apenas nace su hijo, inmediatamente tiene una autoridad, ¿sí? Y es la persona encargada de pues guiar, orientar a sus hijos mientras en la ausencia de su esposo, ¿verdad? Entonces no es además sano para los hijos esperar que llegue su papá para que tome entonces la rienda de la situación, empezando porque se les hace un daño grave altamente, porque usted misma se desautoriza de esa investidura que usted tiene como mamá en el hogar
de solucionar la situación, de proveer entonces el control de la casa, porque si bien el esposo se va y no está de cuerpo presente, él está trabajando, pero usted queda como gerente encargada del hogar, y es así como entonces debe direccionar a sus hijos, y porque además estamos formando seres humanos que no van a ser toda la vida niños, ellos van a ser adultos, y de acuerdo a la forma como nosotros solucionemos las adversidades o las situaciones inesperadas diarias, ellos mismos lo van a empezar a adoptar. Entonces no es sano psicológicamente para ellos que esperemos a que llegue el papá, porque el papá es el que tiene. Es verdad, pues que el papá es cabeza de hogar y hay situaciones excepcionales que sí, efectivamente, el papá tiene que manejarlo, pero si se trata de circunstancias diarias y cotidianas, la mamá tiene la idea y las habilidades para poder desarrollarlas, para poder solucionarlas, enfrentarlas y además aplicar los correctivos necesarios para que no se repitan las cosas y no se sigan repitiendo, e imprimir a los hijos entonces porque entonces si bien no está capacitada entonces para solucionar las situaciones difíciles, tampoco entonces podría enseñarle las cosas buenas porque tendría que esperar a que llegue su papá. Entonces cuando con los hijos estamos, con ellos es una constante enseñanza a toda hora, en todo momento. Desde que ellos se levantan a su desayuno vamos a orar, todo momento vamos a orar, vamos entonces ahora a organizar la habitación, vamos a hacer su aseo personal, ahora vamos al colegio, vamos a hacer las tareas, ahora nos acostamos temprano, porque entonces no podemos esperar a que llegue el papá para empezar a imprimir los roles y lo que le tenemos que enseñar a los hijos a cuanto a hábitos se refiere, ¿verdad? Es eso pues lo más esencial que una mamá tiene que asumir también su rol de como ya lo tiene. Como líder también, ella ejerce un liderazgo. Perfecto, gracias pastores por esta hermosa explicación, amén. Un lujo de detalles, gloria al Señor. Entonces, para esas madres que están lidiando con esta situación, que no toman esa autoridad dentro del hogar, y las que la toman, pienso, y luego llega el esposo y ellas continúan con esa, vamos a decir, autoridad o liderazgo, ¿qué les podríamos aconsejar? Porque no pueden caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, el ponerse de acuerdo en que mientras que él no esté, ella es la cabeza de ese hogar. Pero cuando él esté, ¿qué les aconsejamos, hermano? Hermana, creo que la misma vida se va a encargar y la dinámica de que ellas entiendan que no pueden llevar esa carga solas. Nosotros lo vivimos en nuestro hogar, porque como lo digo, mi esposa tenía ese liderazgo que trajo de su mamá, ese carácter que es importante, pero llegó el momento en que colapsó, y desde luego tuvo que recurrir a mí, no porque yo sea más capacitado ni sea más inteligente que ella, no, simplemente porque Dios dotó al hombre de esa manera. Por ejemplo, yo me he dado cuenta, ya hemos venido cambiando. Ustedes, las mujeres, tienen un pequeño, llamémoslo, inconveniente, y es que a veces tienen que apelar de pronto a levantar un poco la voz. Y hemos venido hablando con mi esposa y decirle, bueno, no podemos, ni tú ni yo, pasar a esa instancia de levantar la voz, porque cuando tú emitas una orden, mis hijos deben entender que esa orden se ejecuta en el momento. Entonces, llegamos a un acuerdo, porque a veces las damas tienen como mayor tentación a acceder al grito o un poquito levantar un poco la voz. Tal vez el hombre en eso es un poco más tranquilo. Y entonces nos hemos coordinado, y Liliana, por ejemplo, estamos los dos, ella da una orden, no la ejecuta ninguno de los hijos, cuando sienten es una corrección del papá. ¿Por qué no un correazo del papá? Porque el hecho de que uno dé un correazo no significa que uno esté maltratando a su hijo, porque ese cuentico también de que no podemos corregir y que se van ¿cómo es que dicen los psicólogos? Que se van a traumatizar, pues creo que no es cierto. Debemos corregir. Claro, hay una forma de corregir. Primero, no podemos corregir con rabia, no podemos corregir con ira. Yo he tomado la opción de que me río con ellos cuando los voy a corregir, les digo,
mira, ustedes se ganaron esto, yo en realidad no quisiera, pero ya hemos puesto unas reglas claras de que cuando se da una orden a comer es para ejecutarla, porque nos hemos puesto a mirar con mi esposa y hay unos círculos viciosos que se presentan en muchas de los hogares. Por ejemplo, la mamá dice, hijo, guarda los juguetes y pasa a la mesa a almorzar. La mamá da esa orden, pero el niño ya entiende que la mamá en realidad no quiere que el niño guarde los juguetes, sino que está dando como una especie de antesala a la verdadera orden. Después pasan 15 minutos y el niño todavía sigue jugando con los juguetes. Y la mamá ya no dice, hijo, pasa, sino que sube un poquito los decibeles de su voz y de alguna manera se mueve, se estremece para darle a entender al niño que como que la orden va en serio. Entonces, hijo, te dije que dejara los juguetes y pasa a almorzar. El niño hace que deja los juguetes, se va un rato a la pieza, pero se queda jugando en el pasillo porque él todavía entiende que la orden no es para obedecerla. Y al final la mamá termina alterada, exasperada, gritando, correteando al niño por toda la casa y pues desde luego no está ejerciendo la autoridad como Dios quiere que la ejerza. Entonces yo creo que a nuestros niños debemos acostumbrarlos y bueno, nuestros hijos no son los más santos que hemos tenido, ahí vamos con la ayuda del Señor, y no es que sea un régimen militar, no, pero ellos tienen que acostumbrarse que cuando el papá y la mamá dan una orden es para obedecerla, es para obedecerla. Y tanto ella como yo refuerzo las órdenes que ella da. Cuando ella da una orden, yo la refuerzo. Santiago, ¿qué te dijo tu mamá? José Gabriel, ¿qué acabaste de escuchar? Isabela, tu mamá te dijo que bajara la perra, que sacara la... Bueno, en fin. Y de esa manera nos apoyamos los dos, ella descansa, ha sido un alivio la crianza de nuestros hijos también a partir de ese momento que nos pusimos de acuerdo, porque antes ellos eran los que sacaban partido de nuestro desacuerdo y ellos eran los que gobernaban, dice por ahí, divide y reinarás. Entonces los chinos son inteligentes y nacieron con un chip bastante acelerado y nos toca estar muy atentos. Y los de ahora, pastor, mucho más. Amén. Sí. Están saliendo súper... acordé. los niños ya hoy en día están naciendo con una tablet debajo del brazo, la tecnología. Y en ese aspecto es súper importante porque cuando los hijos ven la debilidad de la madre y la debilidad del padre de que no se han puesto de acuerdo, excelente lo que usted acaba de decir, sacan ventaja al respecto y allí se vuelve realmente un desorden, no hay ley. Y donde no hay ley, usted como abogado debe saber, donde no hay leyes, el pueblo se desenfrena totalmente. Entonces, hay hogares que es un verdadero desenfreno porque la mamá dice, hora de dormir, y el papá dice, la película está buena, ¿cierto? Tremendo. Sí. Se contradicen los dos. Esos son los factores importantes de la unión, que si el papá, la mamá dice dormir, así pues el papá no le parezca, pues a dormir, porque de alguna manera se desautoriza la figura materna en el hogar, y si fuera lo contrario también se desautoriza el papá, y es una mala idea, porque siempre vamos a necesitar el padre de la figura materna y la madre, cuanto más de la presencia del padre presente en cuerpo y mente en la casa. Perfecto. Bueno, realmente este tema tiene muchísima, como dijéramos en Colombia, mucha tela que cortar, ¿cierto? Pero el tiempo vuela rápidamente, muchísimo que hablar al respecto. No puede haber, la familia en sí es una unidad y si no se llega esas dos personas a tener esa unidad, dejará de ser una familia unida para ser una familia totalmente desunida, donde cada quien tira por su lado. Y en este tiempo nos quedan unos minutos, pastores, vamos a darles algunas ideas a las familias que nos están siguiendo en esta hora al respecto en este momento. Por ejemplo, el niño le dice, papá, yo quiero que me regales de cumpleaños, voy a cumplir 8 años, ¿no? Regálame una tablet, quiero mi teléfono. Y la mamá dice, pero, Gabriel, no, tiene 8 años.
Pero el niño, uy, no, la niña, sobre todo la niña que se dedica al papá y lo convence y lo convence y lo convence. ¿Qué consejo usted nos daría en este momento? Porque es el pan nuestro de cada día en estos momentos. Cuando los padres están soltando realmente armas tan peligrosas, podríamos decirlo, a niños, realmente niños todavía, y todo por no escuchar, por no ponerse de acuerdo, por no dialogar. Eh, Refiéranos al respecto, pastor. Sí, a ver, hermana, nosotros enfrentamos esa situación con los hijos. Nuestra hija mayor es una preadolescente, ya tiene 12 años de edad. Santiago tiene 11, bueno, el pequeño tiene 5, pero viene también con unas revoluciones. Y, por ejemplo, un día nos encontramos con la noticia de que Isabela, de como 11 años, ¿no? tenía Facebook. Gracias a Dios, pues nos dimos cuenta a tiempo. La exhortamos porque ella tuvo que mentir para establecer una edad que no tenía, porque la plataforma para poderla vincular exigía que fuera mayor de 18 años. Y yo he estado en muchos talleres sobre crímenes cibernéticos, sobre cómo se encubre una persona con un perfil falso. Y incluso en Estados Unidos hay muchos programas donde ilustran a la gente en esto. Nosotros lo hemos visto aquí. Y se hacen pasar por un chico, en el caso de las niñas, aparentemente simpático, agradable, que les habla con palabras muy bonitas, adornadas. Y lo mismo lo hacen con los chicos. Y no sabemos si hay pedófilos allá, abusadores sexuales. Entonces, este tema de Internet, este tema de los celulares, aquí en Colombia es como si usted dejara a su hijo en una de las calles más peligrosas, ¿sí? A nadie se le ocurriría dejar a su hijo, físicamente hablando, en una calle peligrosa, donde hay drogadictos, donde hay prostitutas, y cuando usted le permite un libre acceso sin límites al Internet, al Facebook y a todas estas cosas, es lo mismo, pero en unas calles todavía más peligrosas, porque en la calle de su barrio física solamente pueden atentar contra sus hijos los que están ahí cerca, y en las calles del Internet pueden atentar contra sus hijos un pedófilo de China, una trabajadora sexual de Austria, y de cualquier parte del mundo van a estar sus hijos en riesgo. Entonces, el tema es muy complejo, lo hemos venido estudiando y tenemos que tener los ojos muy abiertos porque son ventanas que no podemos abrir. Wow, excelente. Hermana Liliana, ¿iba a decir algo? No, pues para complementar que a los hijos, pues escuché una vez que mi papá dijo, a los hijos hay que criarlos con un poquito de sed y un poquito de hambre, ¿sí? No se les hace un bien, aunque uno quisiera que ellos tuvieran todo, decirles a todo que sí, ¿cierto? Porque hay que decirles que no en un momento de su vida, sobre todo si se trata de estos artefactos electrónicos, como lo acaba de decir mi esposo, que a veces, pues bien utilizados, traen muchos beneficios para su estudio y capacitaciones, ¿cierto? Pero cuando infortunadamente no se hace un control efectivo sobre esto, se arriesgan los niños y además, pues, si ellos tienen estos artefactos electrónicos, se trata de que lo hagan por un tiempo limitado, con un control, ¿sí? Y con unas medidas de seguridad importantes, empezando porque estas luces y estos generan unos estímulos en el cerebro de los niños, pues que no benefician ni siquiera para la salud de ellos, porque quita el sueño, se ponen más hiperactivos, se convierten ansiosos. Entonces, eso es otra razón más por la cual estos artefactos electrónicos, en lugar de ser para ellos de uso sin control, pues es importante que si nosotros los tenemos, pues se los prestamos con un control de hora, ¿cierto? Y con quién van a hablar, con quién están hablando, pues ellos todavía, aunque se defienden solo físicamente, pero necesitan la absoluta atención de su padre y su madre. Excelente. Gloria al Señor. Gracias, pastores, por su intervención el día de hoy.
el tema, el poder de la unidad, es el desafío número 16. Gloria al Señor, el tiempo ha transcurrido rápidamente. Y el desafío para las parejas que nos están siguiendo es, por favor, pónganse de acuerdo con su pareja. Díganse las verdades cara a cara, amén. Lejos de los hijos, eso sí, es súper importante. Cuando los hijos ven que hay conflicto entre papá y mamá, sacan ventaja. Recordemos la enseñanza de hoy y pónganse de acuerdo en qué estamos fallando. Por ejemplo, a veces tomamos decisiones delante de nuestros hijos y no es la idea, porque allí empezamos a discutir, porque los temas son para discutirlos. Una cosa es pelear y otra cosa es discutir, ¿no? Se discuten los temas, pero es preferible discutirlos a solas, ¿cierto, pastores? Amén, sí, Amén. ¿verdad? Perfecto, gloria al Señor. Entonces la tarea, el desafío número 16 es, por favor, póngase de acuerdo con su pareja y vamos a decirnos las verdades, en qué hemos fallado, momento de tomar decisiones, lo hemos hecho delante de los niños, qué ventajas están tomando ellos de todo esto, qué pasa cuando el niño va, papá, quiero tal cosa, y la mamá ha dicho que no y él, por complacer a la niña, pues pasa por encima de la orden que ya se dio sin darse cuenta que está creando un gran conflicto en la familia. Ponerse de acuerdo, ponerse de acuerdo, ponerse de acuerdo es el tema del desafío número 16. No lo olvide. Haga su traída, siéntese con su pareja, medite en qué hemos fallado y vamos a reflexionar. El errar es de humanos y el reflexionar de sabios. La mujer sabia edifica su casa y el hombre con sabiduría edifica también sobre la roca que es Cristo, el consejo de la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Entonces queremos saludar a todos nuestros hermanos que estuvieron conectados hoy con nosotros, muy atentos a este tema. Para mañana vamos a tener el desafío número 17 y estamos cerramos ya. Bueno, no cerramos todavía, nos queda el día de mañana, hoy toda la noche, el día de mañana para que usted, si quiere participar en los $200, más o menos unos 400 y tanto, 500,000 pesos colombianos, para irse de cena con su pareja, inscríbase. Si no se ha inscrito, hágalo rápidamente. Ya mañana cerramos las inscripciones. Así que era el tiempo que se había dado a través de todos los panelistas de acuerdo. Vamos a dejarlo al número 17, porque el 17, no sé, alguien dijo 17. Ok, así que les recordamos, mañana se estarán cerrando las inscripciones. ¿Cómo inscribirse? Rápido, tómese una foto y si no se le da tiempo, escoja la que sea, una foto de ustedes dos, suban a su perfil de sus redes sociales y colócala en el marco que se le está diciendo. Si no lo consigue por haber, porque está todo apuradito, ok, se lo valemos por ser ya la clausura. Coloque su foto en cualquier marco, bien romántico, claro está, ¿no? Y luego lo va a postear a mi perfil personal con su nombre, nombre de su cónyuge y el tiempo que tienen de casados. Tenemos una pareja de 60 años de casados, emocionante. Amén, hermoso, gloria al Señor. Ahí están nuestros hermanos, usted puede buscarlo en mi perfil y están participando. ¿Qué tal que se gane la cena romántica, verdad? ¿Por qué no? Emoción. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, queremos bendecir a todos nuestros hermanos, todas las parejas que han estado participando. Ya vamos en el desafío número 16, ya es hasta el número 40, con la ayuda del Señor Jesucristo. Sé que para mañana el Señor también tiene algo especial que brindarnos, gloria a Dios. Vamos a orar para así quedar despedidos, invitándoles mañana, tenemos servicio devocional en la mañana, 5 de la mañana, hora de Alberta, Canadá, 7 de la mañana, hora de Colombia, así que invitados a la oración. Recuerde, las cosas cambiarán orando y hoy más que nunca, con tantos peligros, con tantas cosas, las familias deben hacer un altar para Dios. Amén. Que en cada hogar hay un altar, Señor, que en cada hogar, que ningún niño se vaya a la cama sin antes haber recibido esa bendición sacerdotal de su Padre. Amén. Bendecimos a esos caballeros que sacan el tiempo, que sacrifican las redes sociales, que sacrifican lo que sea y ellos van a habitación por habitación orando por sus hijos. Dios los bendiga por estar ejerciendo ese sacerdocio en cada casa. Bendecimos a esas madres, gloria al Señor, que se sacrifican para que la palabra de Dios abunde en sus hogares. Dios les bendiga. Queremos orar por usted en este momento y si usted tiene una petición en especial, le agradecemos que nos escriba, gloria al Señor Jesús. Y con este fondo, queremos despedirnos en esta noche, orando por cada una de las familias.
pidiendo al Señor que traiga unidad donde ha habido división. Esas parejas que están viviendo juntos pero totalmente divididos, cada uno quiere echar por su lado. Queremos en esta noche orar por usted, que el Señor Jesús traiga unidad en la familia, que la bendición del Señor esté en cada hogar, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Pastor Gabriel, diríjanos en esta oración. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias, porque en un tiempo cuando no te conocíamos, Señor, en mi caso no pasaba por mi mente era la idea de tener una familia, era el sueño de tener una esposa, un hogar. Pero tú, además de salvarme, Señor, me diste una hermosa esposa, Señor, unos hermosos hijos. Dame la sabiduría necesaria, Dios, para poderlos guiar, Señor, con respeto, con amor, para poder entender, Señor, que ellos son compañeros conmigo, de trasegar por la vida, Señor. Que debo tener una buena relación con ellos, con mi esposa, sobre todo, con mis hijos. Y yo te ruego que me ayudes, Señor, y me dé la fortaleza, me dé las estrategias necesarias para poderlos guiar por tu camino. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, pastor. Gracias, hermana Liliana, por su aporte. Gloria al Señor. Gracias, pastor Gabriel. Una bendición tenerles con nosotros en esta plataforma. ¿Amén? Ya sabes, en su casa. Gloria a Dios. Y tenemos mucho que aportar. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Dios me les bendiga a todos ricamente. Y les esperamos mañana a las 5 de la mañana en nuestro servicio, nuestro devocional. La paz del Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté en cada uno de nosotros. Pasen una feliz noche y bendiga a su familia, bendiga a la familia de su hermano, de su hermana. Bendecimos a todas las familias de nuestra iglesia, nuestros vecinos, nuestros amigos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.